Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes, y tenemos un programa que está grabado por online, así que no estamos en el estudio, como ustedes pueden ver. Aquí está mi escritorio en la parte de atrás, hay una foto de mis papás, y tenemos a un gran invitado y amigo de la casa que ha estado acá en otras ocasiones, que nos viene a contar sobre su nuevo estreno de película, Don Luis Cifuentes. ¿Cómo estás? Hola Carolina Ile, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias Muy por bien. invitarme una vez más a tu hogar. Sí, bienvenido. La verdad que has venido ya varias veces al programa de radio y de hecho también conoces mi casa, ¿cierto? Y es un placer como siempre poder contar con tu presencia. Y hoy día te quería invitar porque en realidad estamos muy interesados en saber sobre tu nueva película. La estrenaste en Santiago, se llama No estoy en el mar, ¿cierto? Em, es una producción que involucra un montón de personas y a lo mejor nos podrían contar un poco cuál es el elenco, cuál es el equipo de gente que te acompaña en este proceso. Pero antes, me gustaría preguntarte si estás contento con las instancias de lanzamiento de la película. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo han estado cómo ha sido la reacción, el pulso de la gente? Ha sido muy bueno. O sea, la primera exhibición para mí fue muy importante por varias cosas, porque el cine me apasiona, me encanta. Creo que el cine es como una especie de ventanita a un tiempo que casi que no existiera, por así decirlo, un espacio distinto. Y que por lo menos para mí fue muy significativo durante los años 80, en los años de la dictadura en que en general las artes estaban un poquito coartadas, eh, y había mucha resistencia, y creo que el cine te daba un espacio de cierta libertad, como de disfrutar actuaciones, canciones, viajar a otros lugares del planeta. Entonces, después de muchos años, poder hacer una película en formato largometraje fue bastante emocionante, aunque ya antes habíamos hecho varias cosas en otros formatos, como en cortometrajes, documentales. También contigo habíamos hecho algunas cosas ahí en Valdivia que fueron muy interesantes, pero estrenar una película es como que era un paso distinto. Yo lo sentí así, y me sentí muy conmovido y emocionado la noche que presentamos la película en Santiago. ¿Estás nervioso? Fue en Cinearte Alameda. Me sentía que estaba en una montaña rusa y sin cinturón de seguridad. O sea, terrible. Pero bien, y bueno, cuando terminó y la gente se pone a aplaudir, y fue un aplauso como muy, muy emotivo y sincero. También hubo algunos gritos por ahí, de emoción. Como que ya, ahí se decantó todo y prender las luces, y me di cuenta que en realidad todo el mundo también tuvo un viaje interno muy emotivo. Y fue bonito, bonito poder compartir ese espacio. También las preguntas fueron muy interesantes las que nos hicieron, y generar esos diálogos también creo que es bueno. Oye, ¿de qué Igual la se trata? película... ujú. Perdona, pero ¿de qué se trata la película? Contémosle a la gente que nos escucha. Se llama No estoy en el mar. Se llama No estoy en el mar, y es una película que trata sobre una mujer de alrededor de los 30 años. Ujú. Ha tenido su backstory, o sea, como su historia de vida es que ha pasado por muchas cosas y trabajo, pero nunca se ha sentido muy cómoda, y tiene un gran vacío en su historia porque no alcanzó a conocer a su padre, y mucha gente le habla de él, pero con información no muy precisa. Entonces ella prefiere tomar la historia por sus manos, por así decirlo, y escribir un libro sobre este padre que no sabe quién es, y viaja al pueblo donde ella nació para tratar de encontrar en ese lugar algunas respuestas.
Entonces la historia que nosotros vemos en la película es cuando ella ya está instalada, lleva varios meses ya viviendo ahí y a pesar de eso hay un manto de silencio que cubre su investigación y ella de a poco comienza a, que es una persona, es una mujer que ya tiene bastante avanzadas sus teorías con respecto a lo que está sucediendo. Entonces comienza a confrontar al pueblo y los silencios para poder sacar un poquito algo de información que le pueda ayudar a construir esta imagen de este padre que no está. Y también le va construyendo la historia del pueblo al mismo tiempo, que es la historia que de alguna manera también refleja la historia de un país, yo creo, o de muchos países o de muchos pueblos en el mundo que son pueblitos que están aislados como de las grandes metrópolis y que se vieron afectados de alguna manera por la Guerra Fría y que decisiones como macroeconómicas y geopolíticas alteran de manera brutal un pueblo de 3.000 personas, donde 16 personas son asesinadas, genera realmente un impacto muy, muy fuerte. Entonces, la historia va un poco por esa búsqueda de este personaje. Oye, ¿por qué? ¿Por qué el tema? ¿Por qué? Porque sé que estuviste trabajando durante muchos años en distintas como cortos, pruebas, estuviste trabajando en esta película, ¿cuánto tiempo? No me acuerdo de haberte escuchado así como 5 años, 6 años. Creo que toda una vida. Sí, toda una vida trabajando sobre el tema. Em, ¿Por qué? Lo que pasa es que mira, nosotros llevábamos varios años haciendo talleres de cine en todo Chile. Conoces bien ese proyecto, un proyecto que se llamó el Cine Vino, en el que recorrimos Chile durante 10 años, entre el 2001 y el 2011, y pasando películas y también haciendo talleres chiquititos donde rescatamos el relato oral y a partir del relato oral tratar de rescatar un poquito de ese patrimonio inmaterial que tienen estos pueblos, a través del relato y las imágenes y lugares que tuvieran algún sentido de memoria emotiva con los mismos habitantes. No siempre con una historia como sociopolítica o algún trauma psicosocial, sino que simplemente como tratar de entender cuáles son las historias que existen en ese lugar y que se han ido heredando con el tiempo. Y con eso fuimos haciendo cortos y llegó un momento en que hacemos un taller en San Rosendo, pero ya más por encargo, nos invitó la Fundación Acto, que estaba realizando el proyecto Trenzando, que es un que es un centro cultural itinerante que se desplaza por las líneas del tren. Muy bonito, sí. Eh, y que su objetivo es revitalizar estas estaciones de trenes que fueron abandonados durante la dictadura y que ese abandono de estas estaciones fue un golpe muy fuerte para estos pueblos también, porque les quitó la conexión con el resto de otros pueblos y del país. Y nos invitaron a hacer este taller en San Rosendo. Lo hicimos con jóvenes y surge la idea, aprovechando que la nave iba a estar ahí estacionada varios meses con distintas actividades y también por un tema logístico nos iba a desplazar hasta la siguiente residencia, entonces había como una especie de ventana en el calendario donde nosotros podríamos ocuparlo y se nos ofreció como para hacer algo. Y ahí surge la idea de hacer este corto y nosotros anteriormente, o sea, yo había hecho un par de talleres también y otros cortos que tenían que ver con temas de memoria. Y en San Rosendo está el caso Laja San Rosendo, que es este caso de 16 detenidos desaparecidos que están asociados a los ferrocarriles y a la papelera, que está ahí Ya. en Laja. Entonces, a partir de esa historia y ese memorial, comenzamos a investigar qué es lo que había sucedido, entrevistar a personas que estaban vinculadas con el caso y y generar como un banco de información, por así decirlo, para poder construir una historia. Y en San Rosendo nos pasó que los relatos y las historias del taller de cine de jóvenes y niños, en general, eran todos que hablaban sobre temas de desaparición, pero desde el punto de vista más mitológico, como que había un monstruo que venía y se llevaba a la gente. Y había un monstruo que salía del agua y a los que se acercaban al agua se los llevaban. ¿En O gente serio? que, Se o había un transformado. jinete que, mm, Habían mitos asociados a la desaparición. sí, o que había fantasmas que llegaban en la noche y caminaban por los trenes y que eran duendes y fantasmas que eran almas perdidas que se habían llevado pero que habían vuelto. Entonces, yo creo que esos relatos mitológicos tienen mucho que ver también con una respuesta a una historia que no se contó, que es
Es ese como vacío de no transmitir y que en el fondo te enfrentas a una realidad en que las cosas, ves que la gente tiene cierto temor y la desaparición genera mucho temor. Entonces se construye un relato mitológico e historias fantásticas con respecto a eso, a esa Claro. temática. Y esa fue como la idea, como de tomar ese tema y también incorporar en distintos aspectos estéticos de la película. En la fotografía también trabajar con elementos que hablaran de la desaparición o el hecho de que no están o están ciertas cosas. Por ejemplo, trabajando con reflejos, hay varias escenas que están grabadas a través de un espejo, para como recalcar esta idea de que la imagen que estáis viendo quizás no es la imagen que está ahí, la estás viendo que está rebotando. También en algunos lugares aprovechamos de colocar rayos de luz súper fuertes sobre algunos personajes y objetos para que se viera solo eso y el resto estuviera en penumbra. La película tiene muchas zonas de penumbra también por lo mismo, para poder construir esta idea de que de lo que estás viendo no es, quizás no es lo que estás viendo o quizás no está ahí. Y a nivel de sonido también se usó eso, de construir un diseño sonoro que te trae cosas que no están. Como que hay un personaje que está en su casa y pasa un tren, y no, en realidad el tren no está ahí, está en otro lugar. O estás en o al revés, estás en una estación de trenes y se escucha niños jugando, pero no hay nadie. O sea, te perdona. Estoy resfriada. O sea, Y además, ujú, es una película que está así como plagada de personajes fugaces y efímeros que están atravesando la pantalla, así. Debe dar miedo, ¿no? Es una película que te da un poco de susto. ¿O es como más bien como es angustiante? ¿Cuál es la sensación general que atraviesa la película, según tú? eh, tiene toques de thriller en ese sentido, como que sí, pareciera una película que es como de terror, pero no es. Pero sí, es de terror al final, es una película de terror, pero que está desde una búsqueda de como yo me voy a ir a este pueblo fantasma, pero voy a hacerme amigo de los fantasmas, por así decirlo. Y el otro día estaba teniendo una conversación sobre eso, bueno, ayer en realidad, sobre el 11 de septiembre, que a mí en algún momento me tocó, Tocó vivir un 11 de septiembre muy intenso, contabas. ¿Por qué? porque estábamos en Pisagua Mm. y visitamos distintos lugares como de memoria bien fuerte y nos quedamos esa noche en Pisagua y yo no podía dormir. Y de alguna manera, en esa noche que no pude dormir, me pregunté, entre mis muchas reflexiones, qué es lo que me podrían decir estas personas. Y ahí está frente al mar también, que es ese lugar donde hay evidencias de que muchos fueron arrojados. Entonces, era como, ¿qué podrían decir de eso? ¿Te fijas? Y creo que esta película trata también de buscar ese espacio, como tratar de entender qué es lo que, o tratar de o quizás poner el tema de qué es lo que nos dirían si pudieran volver, pero lamentablemente no, hasta ahora no han vuelto y lo más probable es que no. Entonces, la película igual tiene ese punto como de reflexionar sobre los fantasmas, pero también es una decisión que a mí siempre me complicó durante el desarrollo de la película, si es de tener fantasmas o no, pero también son parte del relato oral de San Rosendo y de gran parte de Chile, los fantasmas. O sea, mucha gente habla o nos decía que ellos habían visto que habían vuelto o que en la noche los venían a ver y les contaban cosas. Entonces, quisimos incorporar esa idea, que probablemente puedan haber sido sueños, pero tener esta idea de que eh, que podemos tener esas visitas de un poquito desde el más allá para poder reflexionar, que al final también se pueden explicar como que son visitas de uno mismo tratando de entender qué es lo que, Sí, o sea, cómo podría ser ese encuentro. de todas maneras existen pueblos que tienen como un inconsciente colectivo que gira en torno como a la presencia de seres extraños. Y no son todos los pueblos iguales, digamos, depende. Hay localidades que están marcadas por ciertas crisis o por ciertos duelos o dolores en general que los transmutan y los transforman en estas figuras como efímeras, vaporosas. Y efectivamente, no, a veces pasa por Chiloé, ciertos lugares en los cuales uno siente que está lleno de espíritus, ¿no? O incluso
En el norte también, en la mitad del desierto, uno te puedes encontrar con lugares en los cuales la gente convive con seres mitológicos. No es literal, no es que hayan duendes, digamos, sino que como que son parte como de de las expresiones populares, de la manera en la que incluso como hablan de sus sensaciones ocupando ciertas metáforas o cierto lenguaje que como que hace que todo sea más vaporoso. Claro, así que San Rosendo es un lugar así. Pisagua también es un Igual, lugar así. es bien particular, sí. ¿Sí? Claro. Sí. Y ¿Y la gente que participó de este proceso, Luis, fue a ver la película? ¿Hay alguien que haya estado como en esos talleres o alguien que te pueda como hacer de contraparte, como que se haya sentido como tocado por esto? ¿Te tocó conversar con alguien? sí, o sea, mira, llegó al estreno, nosotros invitamos a muchas personas que estuvieron en San Rosendo, pero no, lamentablemente por la distancia no pudieron llegar y estamos nosotros en deuda con el pueblo, tenemos que ir en octubre probablemente, todavía no se define la fecha, pero queremos ir en octubre o noviembre a más tardar a presentar la película allá. Ya. Pero sí vino gente de San Rosendo y estaban profundamente emocionados también, porque también hay una imagen que tiene la gente de San Rosendo, que es la imagen que deja la Carmela, que es de la Pérgola de las Flores, Sí. que es una imagen un poquito más costumbrista, por así decirlo, que es una persona que viene del campo y que tiene un cierto nivel como de inocencia o cultural que pareciera ser como distante, como más poco profundo, no sé. Pero en este caso trabajamos con gente de San Rosendo también para poder retratar un poco lo que es la realidad ahí y hay actores y personas que son de San Rosendo participando en la película. Y quisimos transmitir esta imagen de este... Uy, se colgó. Te escucho perfecto en todo caso. Ahí Ah, está. ya. Entonces, San Rosendo, la primera vez que uno escucha, cree que están como cerca de Rancagua o San Fernando, pues San Rosendo están en la región del Biobío, al sur de Chillán, cerca de Concepción, como a la altura de Coronel, por así decirlo. Podría ser casi como el centro de Chile continental. O sea, si toma la Ya. distancia entre las fronteras, yo creo que es como casi el centro. Y San Rosendo tuvo la particularidad que fue una estación intermodal, por así decirlo, de trenes, una multiestación donde llegaban muchos trenes, todos los trenes que venían del norte llegaban ahí, los que venían del sur o los que iban a la costa, llegaban a este lugar y era una estación enorme, tiene una carbonera preciosa. O sea, existe un patrimonio como industrial sobresaliente, digamos. Tiene esta carbonera, estabas diciendo, esta estación gigantesca. Ujú. Sí, tiene una tornamesa, O hay sea, un, el hay un paisaje, hotel. qué lindo. La arquitectura debe ser notable, entonces. Es súper bonito. Y también tenían un cine gigante, pero muchas cosas que se construyeron porque la gente pasaba por ahí, se bajaba, tenían que bajarse del tren porque le hacían una pequeña limpieza y mantención, o les cambiaban la máquina, o se cambiaban de tren, hacían conexiones a otros trenes, entonces la gente se bajaba inevitablemente y se quedaban 1, 2 horas o un par de días. Y eso hacía que el pueblo tuviera mucha vitalidad, mucho comercio. Pero todo eso está abandonado hoy día. Ya no funciona así. Es un pueblo más bien dormitorio. Eh, Me y quedaron eso así. también, Qué sí, la nostalgia. película, sí, muy nostálgico. Eso, Eso. Bueno, y gracias. el equipo con el que trabajaste, bueno, tú has trabajado con ellos antes, ¿no? Está Ivana Garín, a ver, espera, que tengo acá la lista. Daniel Candia, la Paula El Latus, Cambia, la Paula Latus, Julio Pincheira, Catalina Martín, Evelyn Ortiz, Coque Santana, Bolívar Díaz, Bianca Figueroa, Valesca, Ojeda, Carmen Beltrán y Bernardita Vergara. sí. ¿Cómo vivieron el proceso de ellas? ¿Cómo te lo fuiste conquistando? ¿Estaban entusiasmados desde el principio en participar en la película? ¿Agregaron como matices a los personajes? ¿O fueron personajes que llegaron como más al final? ¿Cómo se incorpora el trabajo como del elenco en la producción de la película? La película tiene muchos elementos, no solo en el elenco, que son muy colaborativos. O sea, la película como que se llenó de cosas de distintos lugares. Ya.
Selección del elenco también, vino como de distintos lugares, llegaron acá a conformar este equipo. Y creo que eso es bonito porque es como también, yo lo veo, viéndolo ahora con perspectiva, es casi lo mismo como una especie de estación donde llegan todos de distintos Llegan todos lugares y, como, juntos. y se juntan y se hace esta película y se van. Y con Evana, que es la protagonista, nosotros tenemos una gran amistad y llevamos trabajando un tiempo, hemos hecho un montón de cosas, hemos hecho cortos, documentales, películas, no solamente como actriz y director, sino también como productor, o ella como directora y yo como editor, también yo como camarógrafo, hemos hecho un montón de cosas, entonces fue como una compañera de trabajo que me pareció que era fundamental y que lo fue finalmente. Con ella fuimos juntos a realizar algunas de las entrevistas también. Y que se transformaron finalmente en un testimonio que está dentro de la película. Y también trabajamos el personaje en conjunto. Ella tiene una historia de vida también que tiene ciertos cruces similares con la protagonista. Tiene también una búsqueda de entender quién fue su padre, de encontrar como cositas y piecitas para poder construir esa imagen. Y hay varias cosas como que de alguna manera hacían eco en ella, que nos sirvieron mucho para la construcción del personaje. Y Julio Pincheira es un actor que nació en San Rosendo y creció ahí. Y que también fue fundamental para la construcción de los personajes y del contexto, como vincularse mejor con el contexto de San Rosendo. Y Evelyn Ortiz es una actriz que trabaja en Trenzando y que también llevaba varios meses ya instalada ahí en el pueblo, entonces también conocía bastante a la gente y es actriz. Entonces también formó parte. Y después los otros los fuimos convocando. Fue como, oye, ¿te interesa? Nos hayamos conocido en otros proyectos y los fuimos invitando de a poco. Y fueron aceptando esta invitación de hacer esta película bastante, que la hicimos en 10 días en San Rosendo. Fue bien rápido. Un poquito una locura, creo. Pero no sé si lo volvería a hacer así de todos modos. No es algo que creo que hay que estar un poquito más cómodo. Pero funcionó bien, lo pasamos bien, Pero bueno, participamos. Sí, fue una bonita experiencia. es una, es una manera que tú tienes de trabajar también. Estaba pensando que en realidad nosotros nos conocemos desde hace muchos, muchos años, ¿cierto? Y De existe tiempos inmemoriales. el tiempo memorial, sí. Estudiamos arquitectura juntos y tú después derivaste al cine, pero siempre hiciste cine en realidad. Y encuentro así como muy interesante la manera en la que he logrado como reunir el tema de la memoria con todo lo que hace. O sea, cada vez que nos juntamos termina lo mismo lo que estemos haciendo, siempre estás preocupado como de qué manera los recuerdos de las personas marcan los lugares, o de qué manera las atmósferas construidas a partir de las memorias de las personas transforman los relatos. Y eso lo has transformado siempre en un proyecto de vida como de participación, de colaboración, ¿cierto? Como con el proyecto de Cine Vino, que era desde la Escuela de Arquitectura, tenemos que juntarnos a discutir sobre cine, y armaste la cuestión y después con el bus, con el pan de molde que andaba ahí recorriendo a punta de buena voluntad, hasta los pueblos más... Las instalaciones que hiciste en las tardes, ¿te acuerdas? Como para poder convocar gente en la calle. Después todos los chacales, todos los talleres de trabajo cinematográfico colaborativo, guerrilla, en el que todos somos parte de todo, en el que tratamos de eliminar la autoría, que algunos funcionaron mejor que otros. Eh, y ahora hacer una película que también es como, a pesar de que fueron 3 días de filmación, yo creo que es importante recalcar que son años de trabajo en torno a un tema, que se concentra finalmente en la producción de una película en un momento muy cortito, pero un tema de recursos también, ¿cierto? Pero que en el fondo es una pega como en la que mucha gente ha trabajado. Y creo que eso es algo particular que tienes tú. Porque en el fondo hay como una, una desarticulación del ego, ¿sabes? Es como, ¿de qué manera podemos hacer cine? No desde la perspectiva del genio del director, ni de la lujuria, de la figura lujuriosa de los actores, ¿sabes? De como esta cosa como súper deseable, sino que de verdad, ¿de qué manera pensamos una película para que retrate esta especie como de experiencia y memoria colectiva? O sea, me parece que es como un muy bonito proceso el que has construido. Y yo creo que también, porque tú hiciste este crowdsourcing, ¿cierto? Que es una manera en la que muchos cineastas financian sus pelis, las pelis son súper caras, ¿cierto? Em,
Y me acuerdo de haber visto que el apoyo de mucha gente en redes sociales, o sea, de verdad, el haber construido una red de gente que cree en el proyecto que tú estás construyendo, bastante, casi como más importante que la película. O sea, de verdad, es como tiene un carácter social. El mismo trabajo que realizas en tu casa, ahí en la plaza de la Villa, ¿lo me escucháis? Sí, está congelada la imagen, pero te escucho. Sí, pero me escuchas. Ahí también hay un trabajo como una apuesta por lo colectivo, ¿cierto? No sé si tienes algo que comentar al respecto, si es que te sientes como interpelado con lo que te digo, o te estoy contando un cuento que no te hace sentido, digamos, pero No, pero está bueno. o sea, Sí, pues sí, está bien. Pues si tú me conoces hace 5 millones de años, entonces tenías casi una perspectiva 50, súper clara, pues. sí, Hace 50. casi 50, todavía no, hace 47 años. Sí, pero es verdad que existe como una obra mayor, una gran película, que es la película como que uno construye con su trabajo a lo largo de la vida y como que creo que esta película, que es No estoy en el mar, es una evidencia de ese trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Ujú. Ahora, mira, nos quedan pocos minutos. ¿Por qué la gente tiene que ir a ver tu película? ¿Y dónde la puede ver? Eh, Invitémosla. eh, ya, a ver, vamos por lo más fácil primero, aunque quizás lo más difícil a veces es mejor, pero vamos por lo más fácil. La película va a estar en distintas salas de la red de salas de cine independiente. Estuvo en Antofagasta, hoy día se va a presentar en Valparaíso, después en Puerto Montt. Sin embargo, el cine chileno independiente tiene poco espacio. Si no fuera por la red de salas, probablemente sería mucho más difícil circular con la película en salas. Así que yo estoy muy agradecido de poder hacerlo. Y a partir del 26 de septiembre vamos a estar en salas en Santiago. Eh, y después la idea es poder salir en plataformas, así que la gente va a poder verla en plataformas. Eso. em, A nosotros acá en Valdivia nos acomoda mucho el 14 en Puerto Montt. sí, Deberías eso es poder, deberías poder venir a Valdivia. ¿Cómo lo hacemos? Proyectémoslo en la plaza. en No, algún momento. debería ser. Hagamos. Sí, Traigámosla. sí, se puede hacer. Nosotros igual queremos hacer algo en San Rosendo, es como ir con la película en un pendrive y llegar y coordinar con el mismo lugar, ver dónde se puede hacer. Igual nosotros tenemos equipamiento como para hacerlo, tenemos pantalla y todo el equipo itinerante, pero desplazarlo es un poco caro. Entonces preferimos no, si no tenemos como los recursos o el financiamiento para hacerlo, no nos queremos comprometer todavía. No lo descartamos, pero, pero quizás. Bueno, yo voy a aprovechar Eh, de invitarte, ¿sabes qué? Porque creo que para los arquitectos les sería, a los estudiantes de arquitectura puede ser una experiencia interesante. Quizás cuando haga un poco más de calor podríamos pensar en hacer una proyección y pedirnos el auditorio y discutir específicamente sobre estas condiciones de este patrimonio ferroviario, ¿cierto? Que en queda como Ruinas. en ruinas, sí. Yo creo que ahí hay un espacio que podríamos trabajar, Luis. Sí, sí, hay un tema como de espacial bien interesante en la película, o sea, que inevitable, como que está. Hay una, bueno, tú preguntabas por qué ver la película. Mira, yo me voy a agarrar un poco de lo que ha dicho la gente, más que lo que pueda decir yo, porque a mí me interesan ciertas cosas, pero me ha parecido interesante, muchas personas me dicen que ven en esto la imagen de una generación más joven, por así decirlo, ¿Ya? que crece más a la par con el proceso de transición desde la dictadura, que no tiene muchos recuerdos de dictadura o ya claramente nació después que ya se acabó, pero tratan de tener una vida que pareciera ser como que ya no tienes dictadura, pero que sienten que está ahí, que sienten que está ahí, que sienten que está ahí, que en algún momento en su vida se han preguntado qué tanto me afectó y comienzan a preguntar. Y se empiezan a dar cuenta que hay cosas o hay evidencias de que la dictadura llegó mucho más cerca de lo que pensaban, como que hay por ahí la historia de algún primo, algún vecino, algún amigo de la mamá o del papá, y se empiezan a dar cuenta que hay temas, que hay un tema que no se conversó. Entonces esta película de algún modo tiene ese espacio como para esas reflexiones, como de esta generación que creció y dice, ya vamos para adelante, dejemos lo que pasó atrás, pero lo que está atrás igual está ahí, y en algún momento hay que mirar. Entonces,
sienten que esta película tiene esa como visión de este personaje joven que dice, ya, pero ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó antes que yo estuviera acá? ¿Cómo pasó? Y es un tema como de colocarlo sobre la mesa para mirarlo y conversar y tratar de generar como mejores vínculos. Eso es un poco la, yo creo que por qué es bueno verla. Ahora, todo el mundo termina súper mal cuando la ve, entonces también es como que hay que acompañar. O sea, es para verlo durante la tarde, para alcanzar a recuperarte después con ir a tomarte una cerveza y que como que te suba el ánimo. Sí, comer papas fritas y Claro, conversar, y hay que con pañuelos también, o ir a bailar. claro, hay que Es, empezar a comerte un panorama en el cual como que hay que repuntar después. sí, Bueno, si uno va al cine, no como para pasarlo bien, esa cuestión hay que entenderla, así como uno va al cine para sentir y entender, y a través de eso uno como que lo pasa bien y se entretiene y pasan un montón de cosas, pero muchas veces uno va al cine a ver películas que te dejan completamente devastado y que son inolvidables y te transforman para siempre. Si no, estaríamos viendo series de Netflix para siempre. sí. Y además la película quedó muy bien a nivel de color y de sonido, entonces verla en una sala con DCP y 5.1 como con la tecnología más adecuada, es una experiencia igual. O sea, porque realmente yo me saco el sombrero, el Pipe hizo el color y le quedó increíble. O sea, el trabajo de la penumbra está maravilloso en una sala. Porque te dejan como en un estado así como que te vaya, como que estás a punto de como que a dormir en un sueño así, y estás ahí, en ese lugar, en ese espacio de color y luz. Y el sonido también está increíble, con estas cositas que suenan por aquí, estás como concentrado en una escena y sientes que por allá corre alguien y es como, ¿pero por qué está corriendo alguien? Entonces, si tú lo ves en un computador, no tienes esa experiencia, pero la sala sí, se reconstruye eso como de sensación de que no De sabes la, dónde. de la noche. Oye, ya, se Mm. nos va a acabar nuestro tiempo para la entrevista. Te quiero dar las gracias por que hayas venido, Luis, de verdad. Espero que se te llenen las salas y si es que usted está escuchándonos, aproveche la oportunidad de verla en salas por esto que nos cuentan que es más allá de una película, es algo que como que interpela todos los sentidos, ¿no? Entonces, Mm. em, eso. Espero que nos veamos pronto y que te vaya muy bien, Luis. Gracias por estar acá. Gracias a ti por escucharse. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.